probando. Yo la verdad, después de ver el video, les quiero contar cómo comenzó toda esta historia. Estoy hace un mes y cachito en un balcón, Miami Beach, viendo los yates, tengo mi telefonito, de repente me suena el teléfono, digo, ¿por qué en Miami? ¿Quién está hablando? ¿Está bien? Contesto, hola Raham, ¿cómo está? Bien, aquí que esto está haciendo, aquí nada más pasando, esperando que me hablen. Bueno, somos del comité de YUC, ¿ok? Y bueno, ¿cuál va a ser el tema para este año? Dice Raham, la verdad vamos a hablar de ego. Yo viendo ahí los días, ego, me acuerdo de los hot cakes o de las galletas israelíes, una cosa por el estilo. Ego, sí, ego, todos pensamos que sabemos qué es el ego. Tengo un amigo que estaba en el Betagneset ahí en Zafra. Este es arquitecto, debe saber qué es el ego. Sí, el ego, ¿cómo sabemos qué es el ego? Así exactamente la definición. Bajo al Betagneset, me pregunto a este amigo, oye, ¿me puedes decir la definición exacta del ego? Sí, el ego, tú sabes qué es el ego, es como ser presumido, el ego, sí, empieza a alargar las palabras, empieza a repetir la palabra, y me di cuenta que exactamente él no sabía qué era el ego. Todo el mundo sabe que cuando tiene una pregunta y ya no hay, estás en Miami, no hay que preguntarle, no está tu bajam, entonces todo el mundo recurre a RabWiki, todo el mundo corrió rápidamente, fui por el aparatito, iPad, lo abrí, Wi-Fi, bajé al lobby del edificio, RabWiki, ego. Yo dije, está muy fácil. Primero me dio una sorpresa que hay masloquet aposquima y hay discusión qué es el ego. Uno dice, los cabalistas, el ego es el satán. Otro psicólogo dice, el ego no existe, puras tonterías. Otro dice, el ego, no sé qué, cada uno tenía su... Dije, bueno, vamos a ver qué dice RabWiki. Lo apunté, véalo, puse ego en griego es yo. Ok, habrá cubano, yo, no ¿qué hacemos? Dije, ya me estoy acercando a la respuesta. Wikipedia, ego, véanlo, es el guachimán del subconsciente. Mi bolón se está poniendo bueno, entonces me puedo hablar. El guachimán ¿qué es este guachimán del subconsciente? Dice que para una persona, para su desarrollo personal, necesita cambios en su vida y lo que impide que haga esos cambios es el ego. Bueno, ya estamos entendiendo. Lo resumí en una frase, empecé a ver ahí muchas palabras, dos definiciones rápidas. Una, el ego es el autoestima que tú tienes que está inflada además por lo que las personas te dicen. Eso ya lo vimos en el video. Número dos, el ego es, si tenemos un ejemplo, una llave de agua, lo que evita o lo que no deja que fluya esa agua es la llave, eso es el ego. Lo que no deja que fluyan las cosas, eso es el ego. Regresé a México y dije, bueno, pues ya está más o menos entendido lo del ego, voy caminando el ego, y aquí están arreglando, saben que aquí en el SIC, y están arreglando todas las calles, viaducto, periférico, ahí voy yo en el carrito. De repente a mí me dijo mi mamá una vez cuando me enseñó a manejar, nunca te metas con un pecero, con un frutasiero, con un taxista. A los demás, pues bueno, te quieres cerrar, no es muy bonito, pero bueno. Y ahí voy yo, ¿no? En el primer carril, están arreglando, pecero aquí, la micro, y un camión de carga. Bueno, ahí vamos manejando. Yo me estoy dando cuenta de repente así como si están echando carreritas, digo, yo voy en mi carril, ¿qué tiene? Me acerco un poco al pecero, de repente, casi acabo del otro lado del asiento, me rompieron toda la puerta, el espejo, y dije, ¿qué pasó aquí? Bueno, a ver, nos orillamos, me abajo yo, ¿qué estoy viendo? Que tienen ¿han visto los peceros? No tienen la llanta normal, tienen una cosa de salida de fierro, o sea, para guardar distancia, se me acercó y me desbarató todo el carro con el espuelón ese de Batman, me deshizo el carro. Me bajo yo, bueno, a ver, vamos a ver, con el pecero bajo del carro. Yo aquí iba, ¿no? Tipo serie, a ver qué está pasando. Se bajan cuatro del pecero. ¿Qué pasó con algún problema? No, vamos, estoy viendo aquí el Shamay, en el cielo. No pasó nada, no, nada más estoy viendo que creo que, no sé, me cayó un meteorito al carro, no pasó nada.
Viene el tercero que está para allá, el camión de carga, le empieza a echar bronca al del tercero, se baja. No, mire, la verdad, aquí está el rabino. Usted se me cerró, le dice el del tercero del camión de carga, y yo por eso le pegué al rabino. Yo agarré y dije, la verdad, yo sé un día me dieron un golpe, que los golpes por atrás, por adelante, que sabe de seguros, aquí tenemos un que vende seguros, pega por adelante, por atrás, te pagan, es pega, paga. Pero siempre hay más que hay discusión cuando te dan de lado. Cuando alguien está de lado el golpe, no es tan sencillo. Le hablamos a los seguros, van a llegar, y yo me agarro al joven este del camión de carga, a darle un usar, estamos en el UL. La verdad, la declaración la puerta y después, por lo no sé así. Hay un din, le digo, hay una alajá que está en la llamada, desde no hacer, le digo. Usted sí dice que se le cerró el tercero, yo me pegó ya saben, aquí por inercia, me pegó y ya, usted nos paga, usted no le pasó nada, al tercero le rompió un espejo y me dio. Ok, la verdad está bien, ya, yo voy a decir que tuve la culpa. A la mera hora, él no tenía su factura esta del seguro, llega su patrón y se la trae, llegan los seguros, empiezan a ver qué fue lo que pasó, y este cuate del camión de carga dice, no, la verdad, jefe, ya como vi al jefe ahí, dice, no, es medio marón, no sabe manejar muy bien. Dice, la verdad, ¿qué fue lo que pasó? La verdad, el del pecero se me cerró a mí. El del camión dice, el del pecero, oye, ¿cómo se le cerró si le rompió el carro de frente? No sé, yo la verdad, oye, pero si usted dice que usted tuvo la culpa, les paga los dos y se va y usted no le pasó nada. Denle en él, de no hacer. Él dice, no, yo no estoy dispuesto a reconocer mi error. Viene el del seguro, me dice, rabino, conciliación y arbitraje, pasen ya la delegación, me detienen el carro 30 días, y el señor, yo tuve la culpa. Ahí terminó el almacén, me fui y hasta yo me quedé con el golpe. Ese ego que tenía él, a la mera hora no pudo controlar, oye, nada más di tú tuviste la culpa, y así es. En todos los ámbitos de la vida muchas veces nosotros por ejemplo tenemos esa pelea, ego positivo, ego negativo. A veces ese orgullo, ese ego es lo que no te deja que fluyan las cosas. Ven a darme Javeró, ven a darme Macó, con todas las personas. Nos dicen los jajamín, un poquito de solución. ¿Dónde está aquí la solución de este asunto? Mira los jajamín, hay una frase que dice, Bishbilin Nibra Olam. Para mí o para mí fue creado el mundo. Hay dos maneras de entender esto. ¿Qué es Bishbilin Nibra Olam? Bishbilin Nibra Olam quiere decir, la verdad, yo soy una gran persona. Siendo yo una gran persona, puedo actuar de dos maneras. Bishbilin Nibra Olam, todo el mundo está a mis pies, de rodillas, súbditos, todo el mundo me tiene que servir a mí, la familia, la esposa, la persona se hace prepotente. O hay otra manera que dice Bishbilin Nibra Olam, yo soy una persona muy importante y esa importancia que yo tengo tan grande, ¿sí? Ego positivo, en el lado positivo, entonces eso me tiene que hacer que yo me comporte mejor con las personas, con humildad con las personas. Y esa es la manera que podemos empezar nosotros a romper aquel ego. Nosotros sabemos que estamos en los días ya cerca de Yom Kippurim. Les queda un regalito, ya lo sé mucho a todos ustedes, un regalito que podemos todos llevarnos en la bolsa para este Yom Kippurim, un par de días ya queda. Está escrito algo muy sencillo. Averot, pecados que hay entre una persona, Ben Adam la Macón, entre una persona y todo el Barakú, eso sí te lo va a perdonar si tú haces Teshuvah o Rebolá. Jata, te vi Pashati, no lo vuelvo a hacer, ya no voy a comer jafir con queso, ya no voy a hacer, no voy a comer farolito, tiburito, no sé qué voy a hacer, ya no voy a comer su cosa. Yo la verdad me arrepiento, perdonado, de todo corazón perdonado. Ben Adam le javeró, cuando tú le faltas a tu compañero, si tú no le vas a pedir perdón a esa persona, Yom Kippurim, la verdad, fui a pasear a las meses, pero no es muy probable que a lo mejor te vayan a perdonar en ese Yom Kippurim, porque lo que tú le haces a tu compañero, tienes que ir a pedir perdón por esa falta. ¿Cuál es el problema? El ego. No, acá es que él me hizo, él no me hizo. Siempre una persona piensa que él es el que tuvo la razón, siempre, y el otro nunca hizo nada. La persona tiene que tratar de doblegar ese ego para que a todos en este Yom Kippurim lo puedan perdonar. Estoy un día de Hazán, con Jajam Yaakov en la casa, hace 9 años, en la historia de Petrópolis, un día estamos Hazanim los dos. Estamos rezando, para que vean hasta dónde llega lo que es el ego negativo, impresionante. Estamos ahí, calibre, sale, uso, estamos Hazanim una.
venden el Sefer Torah. No venden, viene un donador, una persona que no viene normalmente a los meses, compra el Sefer Torah, pagó bien, mira qué tzadik es este. Tzadik Nistar, uno le dijo a un alumno, tú pareces tzadik Nistar, tzadik oculto. Digo, tan oculto que no se ve nada de tzadik. Tú si la pasas bien. Esta persona llegó a la Knesset, saca el Sefer Torah, Kan Nidre, todas las verajot, se para el Jajam, Rabotay, no tiene que perdonar a sus compañeros. Majalú de la de, perdonen unos a otros. Majalú, y yo estaba parado con todo el Señor, Majalú a todos menos ese que me hizo algo. Increíble, yo lo escuché, no lo podía creer. Me lo hago después de Kipur, le digo, ¿cómo es posible? Majalú de la de, tú no perdonaste. Y dice, no, la verdad es que no es mi papá en el negocio, se había peleado con su hermano y no perdono a este porque un día me peleé con su hijo, pelea familiar. Al final de cuentas tratamos de arreglar, shalom ahí en la familia. Fuimos con el papá de este señor, un señor en silla de ruedas, 85 años. Oiga, ¿qué pasó? Usted se acuerda que se peleó con su hermano, por culpa de él se peleó con su primo, que era el otro hermano, ¿sí? O sea, ahora ya ni me acuerdo de qué fue la bronca. Yo me acuerdo que cada uno quería tomar un poquito de utilidad más que el otro, y ahí empezó. El ego igual, la destrucción es muy grande en el ego. Yom Kippurim no perdona si esa parte que es Benadam de Javeró. Si no nos doblegamos, no funciona. Regalo. Es una parte que no se comprende. Vamos a rezar en Yom Kippurim. Vidui, como dijo Ramiro. Vidui Haddad, hay algo muy extraño. Hay partes, las peores partes del Vidui, no sé si vean la traducción, Vital, Talmud, Tonateja, Gilino, Ara, yo, adulterio, eso, nos ponemos nosotros todo el cara a contestar al Hazán, una y una en voz fuerte. ¿Cómo es posible esto? Dicen los Jajamim en secreto, la solución para romper ese ego es tú te tienes que doblegar. Tú te tienes que doblegar. Ah, increíble, dice el Pasú, vejece de Jupar Abón. Con Gesed y verdad, con favor y benevolencia, de Jupar Abón se va a perdonar el pecado. La pregunta es, oye, ¿por qué gritas las Averot? Cállate, no, te acaban de juzgar, vas a pedir perdón, mejor quédate calladito, tú confiesas en voz bajita ya. ¿Por qué gritas el Vidui? Porque hay partes que tú gritas, son pecados muy graves. Dicen los Jajamim, uno de los Rishonim, algo impresionante. Dicen los Jajamim, el Hazán está parado en la tierra, ¿qué ha sido Hazán? 1 hora, 2, 3 horas. Ya el gallote ya se secó, la garganta ya no está uno tomando. Para hacer Gesed con el Hazán, para que trague saliva, entonces nosotros gritamos, aunque gritemos los pecados, eso es lo que va a hacer que a cada uno nos perdone. Rompe tu ego, cuando tú te doblegas y tú aceptas que pecaste y estás haciendo Gesed con el otro, entonces en el Benadam de Javero, a Kadosh Baruj Hu te va a perdonar. Pifu y peta, dice el Jajamim. Peleyoes, un regalito para qué, para este Yom Kippurim. Dice el Peleyoes, una persona en estos días, Rosh Hashanah Kippur, que cambie una cosa. Esa persona tenía que hacer teshuvah de todas las cosas de Yom Kippurim. Una cosa, si tú cambias, dice oferta, estamos en serio. Si tú cambias una sola cosa, a Kadosh Baruj Hu va a decir, órale, vaya a vos, pasaste el año, Khatimat Tová, Lejaim Tovim Shalom. ¿Cómo es posible? Por una sola cosa que tú cambiaste, a Kadosh Baruj Hu te va a perdonar. Sí, Señor. Tú ya abriste la definición de la ego. Tú abriste la llave que es lo que impide que fluyan las cosas. Cuando tú estás totalmente hermetizado, y tú no dejaste fluir las cosas, Yom Kippurim, no te doblegaste ante las personas, tus compañeros, si tú no abriste un poquito la llave, no dejaste fluir las cosas, no te perdonaron. Pero una sola cosa que tú aceptes sobre ti, funciona. Estaba diciendo esto la semana pasada, me dice una alumna, Jajam, oiga, yo la verdad es que ir a casa de la abuelita en coche, eso la verdad no puedo. Pero puedo ser Shabbat Shuva, puedo ser Shomer Shabbat, electrodoméstico. Vamos, me quedé bien. Dije antes había, ¿eres Shomer Shabbat o no eres Shomer Shabbat? ¿Eres kosher o no eres kosher? Pues, yo la verdad ya como kosher, ya no como caliente en la calle, o hay kosher de queso, o hay queso kosher de esto. Ahora ya hay electrodoméstico. Me dice, ¿qué es electrodoméstico? Ishuada electrodoméstico.
Dice, en vez de estar apretando todos los botones, Maguro, todos los botones de la luz, como Boy Chávez, Miris, todas las cosas, entonces, ¿qué hacemos? Una cosita va a cambiar, voy a dejar de apretar todos los botoncitos. ¿Se vale o no se vale? Sí se vale. Tú ya te empezaste a doblegar, rompiste tu ego, entonces sí se vale. Y dicen el Peleo que van a perdonar, vas a pasar ese Yom Kippurim, Lejaim, Tobim, un Shalom. Para bien vas a pasar ese Yom Kippurim. Vamos a terminar con un maaseh chiquito para ver nosotros, una persona qué responsabilidad tiene. Tienes tú el ego positivo y el ego negativo. Escuchen qué maaseh, impresionante este maaseh, hace más o menos como 50 años para atrás, en Nueva York. Ustedes saben que hay jajamim que son Magidim. Magidim, en la historia vieron Magidim. ¿Qué son Magidim? Había jajamim en Europa, en muchos lugares, en Estados Unidos hace años. Todavía hay Rosano Shevadrón, en Magid, varios jajamim que iban de Betagneset a Betagneset y hablaban usar a la gente, ética, moral, que superarse, etc. Había un jajam, llegó a Nueva York hace 50 años, a una querida Massachusetts, no sé dónde, fin del mundo, ahí, no muy cerca de Nueva York, y pusieron letrero, va a venir tal Magid a tal Betagneset, tal jajam va a venir a tal Betagneset, conferencia. Baruch Hashem, la gente aquí concurre. Llegó el jajam a la conferencia, Betagneset, abierto, luces prendidas, agua, proyectores, todo. ¿Qué ven? ¿Cuánta gente había en la conferencia? Una persona. Uno nada más. Abraham y Rabbi Fili, el mundo fue creado para mí, yo ya me voy. Yo no voy a estar hablando delante de una sola persona. Ya me voy. Rompió su ego y dijo, yo voy a hablar. Una persona es Olam Malé, una persona. Yo voy a hablar delante de una sola persona. Rompió su ego. A ver, ven Javi, ven para acá. Le empezó a decir, mira, la Torah aquí, de la Shah entera. Digo, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Y le dice este semillo, ahora yo no puedo hacer nada de lo que usted está contando. Pero, a ver, díganme una mitzvah fácil y la voy a hacer. Hable ya abrió la llave un poquito. El otro. Mira, la verdad, una muy fácil es, tomas una jarrita en la mano, 3, Netilat Yadayim, ¿te gusta? Fácil, órale. Netilat Yadayim, que la mitzvot, ahí nos vemos. Netilat Yadayim. Este Magid siguió dando sus derashot en todo el mundo, muy famoso. Llegó después de 6 años a ese mismo Betagneset, conferencia, tal Magid, tal Jajam, llegó, Betagneset repleto, lleno el Betagneset. Entró al Betagneset, ¿cómo es posible? Lleno, da la conferencia, habla, termina, aplauso, Hazak Baruch, se acerca uno con barba, kipá, ¿se acuerda Jajam a todos los días de mí? No, la verdad no está re feo. Dice, no, ¿se acuerda de mí? Hace 6 años, ¿se acuerda que vino a dar de la Shah? Sí. ¿Se acuerda que al único que le dio de la Shah era yo? Ese que recibió hacer Netilat Yadayim era yo. Ese era yo. Yo era esa persona que iba a hacer Netilat Yadayim. Y hice Netilat Yadayim, empecé a estudiar, empecé a subir. Ahora empecé a dar unas clasecitas en el Betagneset y yo le traje a toda esta gente a esta conferencia en Betagneset. Con todo esto más. Si este jajá con su ego se baja de la tierra, yo a uno no le hablo, la verdad. Ahí nos vemos, no hay Betagneset bien. Muchas veces una palabra, un hecho que rompemos el ego, ahorita tenemos que ir con las personas, con la sociedad, si una persona se doblea delante del otro, sinceridad con Boreolam, gritar, hiciste gesed con el Hazán, grita, ¿qué gritan los averot? Estoy haciendo gesed para que traigas arriba a Hazán, haces gesed, te doblegas, entonces a Kadosh Baruj Hu nos va a mandar un año bueno, Hatimat Tová, que tenemos todos Shana Tová, Hatimat Tová, Sikur Lefanim Rabot, Nimor Rabot, Buenas noches, Raúl. Yo sí. Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Qué impresión tiene de este evento de Yup sobre el ego? La verdad, fue un evento muy impactante, la verdad salimos muy contentos, creo que la gente se llevó el bonito mensaje que hay ego positivo y hay ego negativo y la gente va a aprender después de esperemos que después de esta conferencia la gente aprenda a controlar su ego.
Usted dio un mensaje muy interesante con muchos ejemplos muy tanto alegres como muy prácticos. ¿Podría hablarme un poquito de ese mensaje que nos dio? ¿Qué podemos hacer como judíos para poder lograr un equilibrio en el ego, como personas, como judíos, como mexicanos? ¿Qué nos recomienda? Yo la primera recomendación sería que una persona tiene que tratar de no solamente trabajar su parte externa, la parte física, sino como ya se dijo también, una persona tratar de trabajar lo que se llama ética y moral judía. La persona para llegar a superarse, para ser mejor persona, si es que la persona no lleva lo que nosotros llamamos, como nos dicen los hajamim en hebreo, el musar, la ética y la moral, nos podemos quedar nosotros siendo unas personas, como dicen, solamente estamos cargadas de información, pero si nosotros logramos llevar paralelamente esa ética y moral, el musar, vamos a llegar a tener esa superación personal y ser mejor personas con toda esa información que tenemos, que la Torah Santa nos enseña. Por último, vivimos tiempos complejos, la computadora, el celular, luego a veces la gente no está a propósito, pero no atiende el Shabbat por completo o contesta, etcétera. ¿Qué podemos hacer, qué nos recomienda para tratar de evitar ese tipo de situaciones, de estrés del mundo actual? Poco a poco. Yo creo la verdad que sí, en verdad, la verdad sí nos saca de la frecuencia toda esa tecnología, todos iPhone, todas las cosas, todo el mundo está girando alrededor de eso, pero yo creo que como Yehudim, como dijimos, la persona tiene que tomar, aunque sea que esté con la tecnología, la tiene que usar como un trampolín para su superación personal, no solamente usar esa cosa para estar jugando, perdiendo el tiempo. La persona que la utilice mecánicamente para su negocio y empieza a hacer ciertos ejercicios de dejar a ciertos ratos que se desconecte de toda esa tecnología y va a haber un mundo que hoy en día ya no conocemos, la comunicación con la esposa, con los hijos, con los amigos, todo eso se está perdiendo. Yo creo que hay que empezar tomando tiempos cortos y darle calidad y platicar. La gente ya no está ni siquiera, ya nos hablamos por chat muchas veces, la gente está perdiendo el diálogo. Tenemos que evitar que pase eso y eso solamente con la Torah, la ética, la moral, el musar lo podemos lograr. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias.